es una demanda que se presenta por compañeros jueces federales en contra de promueven la inconstitucionalidad de un artículo, el 186 del reglamento de la Cámara de Diputados, el cual en esencia establece que la Comisión de Puntos Constitucionales de una anterior legislatura puede guardar un proyecto de iniciativa de ley para que otra legislatura pueda aprobarlo y votarlo. En esencia es lo que dice. Y bueno, de ahí se solicitó la suspensión, que fue la que a mí me tocó emitir en aquel momento. Esa suspensión se califica como una suspensión de una naturaleza urgente que se prevé en el artículo 127, fracción segunda de la Ley de Amparo, debido a que de consumarse los actos pues sería irreparable, causaría un perjuicio irreparable para los quejosos. Y ese criterio se obtiene justamente de una determinación que emite un tribunal colegiado en Chiapas al resolver un recurso de queja en un caso igual al nuestro. Y bueno, de ahí el curso de la suspensión que se tramita de forma provisional, tiene vida hasta que se emite la definitiva. Entonces, esa es la naturaleza de esta suspensión, aunque de oficio se tramita como una suspensión a petición de paro. Y por eso hubo una siguiente determinación, que es la suspensión definitiva, que se emitió el día de ayer. Y bueno, esta además se respalda todavía con un criterio que emite un tribunal colegiado en Colima, y justamente donde da también una pauta para los efectos de esta suspensión. Ahora, le pregunto, jueza Magaña López, ¿qué hacemos con esto, dado que usted emite una suspensión que fue ignorada por la Cámara de Diputados porque la reforma constitucional ya se aprobó en lo particular y en lo general, como todo México sabe? Viene después de esta aprobación una decisión suya con una suspensión definitiva para impedir que ocurra lo que ya ocurrió. Sí, bueno, los efectos de esta suspensión son similares o parecidos a la suspensión que emite ese tribunal colegiado y que emite también el juez de Chiapas, recordamos. Entonces ya se extiende un poco más para que no se continúe, para no entrar en detalles, extiende un poco más esa suspensión. Y bueno, como te comentaba, no es la primera vez que una autoridad no cumple con las suspensiones. Esto es algo que ya ha sucedido, ¿no? Es algo del día a día. Bueno, del día a día, pero no significa que porque sea del día a día se deba aceptar que no se cumplan las órdenes judiciales, ciertamente. No, exactamente, no, precisamente la orden judicial tiene esa característica, ¿no? Que habrá que cumplirla justamente para que se sigan los cauces procesales y no entorpecer el juicio. Sin embargo, como te comentaba, hay recursos para las partes y bueno, ellos podrán hacerlo valer. Bueno, al final de cuentas se ha abierto este debate público y yo entiendo a la jueza, que es usted, que está en el filito de la navaja en términos de lo que puede decir o no decir públicamente, dado que el caso lo tiene usted y lo ha explicado y así lo hemos escuchado de su voz en la anterior entrevista y en esta. Pero no puedo no preguntarle, jueza, si tiene alguna opinión y si ya leyó a la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel Moza, que escribe un artículo hoy en el diario La Jornada respecto precisamente al caso que usted lleva. Y tratándose de lo que se trata, pues es imposible no preguntarle qué opina, si lo leyó, y si no, permítame retomar un fragmento. Dice la ministra Yasmín Esquivel Moza que en el caso que nos interesa, tenemos que se promovió por parte de 4 jueces de distrito un amparo contra el procedimiento que se inició en la Cámara de Diputados para discutir el dictamen de reformas a la Constitución en materia judicial, que es un documento que se distribuye entre los integrantes de esta Cámara para que lo analicen y mayoritariamente decidan si lo prueban, modifican o desechan. La jueza
que conoció del asunto, admitió la demanda de los 4 jueces y ordenó que la Cámara de Diputados suspendiera la discusión del dictamen que contiene las reformas a la Constitución. Sin embargo, se ha comentado en diversos foros que la juzgadora perdió de vista, o sea usted, que existió una disposición expresa, perdió de vista, dice la ministra, que existe una disposición expresa en la Ley de Amparo, artículo 61, fracción 1, que prohíbe impugnar un amparo, prohíbe impugnar en amparo las adiciones o reformas a la Constitución. ¿Tiene respuesta, jueza, a este punto en específico? ¿Usted está en proceso de amparar o no adiciones o reformas a la Constitución, o cuál es su materia? No. Yo creo, no sé de qué caso esté hablando la señora ministra, porque en realidad pues mi juicio es distinto, ¿no? Mi juicio viene a impugnar una norma general, que es el artículo 183 del reglamento de la Cámara de Diputados. Y bueno, la Constitución y la Ley de Amparo es clara en decir que el amparo procede contra normas generales, ¿no? Entonces ese es mi caso. Evidentemente pues creo que el asunto ha generado mucha polémica, pero realmente solo las partes tienen acceso a la demanda, ¿no? Que es de donde surge todo esto. Pero me detengo aquí porque, a ver, yo sinceramente que me dedico a las noticias, igual se me fue a mí, pero sinceramente no lo creo en este caso, pero no veo otra jueza que no sea usted que haya resuelto en el sentido en el que estamos hablando, a menos que haya otra jueza que haya dado otro amparo, bueno, que haya toda suspensión. En relación... sí, no he leído el artículo, le comentaba ayer que me ha abstraído un poco de redes y de medios, pero en realidad, así como la parte que usted me leyó, pues no es mi acto reclamado. Entonces, digo, eso pues ya es una controversia completamente distinta, ¿no? Exacto, bueno, yo no tengo... para un estudio completamente distinto y tan es así que, bueno, hasta el día de hoy tenemos ya precedentes de tribunales colegiados que han tenido el asunto en sus manos y han sostenido esa determinación. Entonces, pues bueno, digo, no es la última palabra y hasta ahí llega mi actuación como, digamos, del tema que genera urgencia. Uh-huh. Y bueno, ya habría que esperar el impedimento planteado. Estoy de acuerdo. Bueno, aquí, salvo que hubiera otra jueza que haya conocido del asunto y que admitió en demanda y que admitió la demanda de 4 jueces, que no sea usted, que yo no conozco. ¿Usted tiene, así de casualidad, tiene noticia de otra jueza que esté dando una suspensión como esta, como usted? No sé que hay otras suspensiones, pero en realidad no he visto de compañeros de quienes son. ¿Sabemos? Yo hablo de lo que tengo. ¿Sabemos del caso del juez de Chiapas? ¿Sabemos del caso del juez de Chiapas? Sí, Consuelo Soto. Y sabemos de su caso. Pero bueno, en fin, aquí la ministra, perdón que cierre aquí, pero me importaba mucho preguntarle porque efectivamente usted ha explicado en este programa que la materia de este amparo que usted está analizando y que va a decidir en algún momento y que en este momento ha resuelto una suspensión y ahora una suspensión definitiva, bueno, es relativo a ese artículo de la Cámara de Diputados, del reglamento de la Cámara de Diputados. Ese es el tema y por eso usted no está resolviendo... no está resolviendo otra materia que no sea esa. No, digamos. Bueno, la ministra Yasmín Esquivel está refiriéndose a este caso que nos interesa, dice ella, de la promoción de 4 jueces, y se refiere a una jueza que pues no dice su nombre, pero que es una jueza que conoció el asunto y que en todo caso pues no tomó en cuenta en la revisión de esta ministra que hay una disposición expresa de la Ley de Amparo que prohíbe impugnar en amparo las adiciones o reformas a la Constitución. Esa materia usted no la está resolviendo. No la estoy resolviendo. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué es lo que realmente quiso analizar la ministra de la Corte, o si hay otra jueza que sí está entrando en materia de las adiciones o reformas a la Constitución. Por lo pronto, en lo que usted corresponde, tiene que ver específicamente con este artículo al reglamento de la Cámara de Diputados. Una pregunta. Esto que usted está suspendiendo de forma definitiva, que nos ha explicado en esta fase, y que ya en algún otro momento, si nos da la oportunidad, le escucharemos la resolución final, pero en esta fase dice suspensión definitiva con lo que usted nos ha dicho en este momento. ¿Esto de alguna u otra manera impacta o impactaría
a lo que está por venir en la Cámara de Senadores? ¿Es el mismo reglamento? ¿Es otro reglamento? ¿Los quejosos se refieren solo al reglamento de la Cámara de Diputados o también lo hacen en la Cámara de Senadores y también en su materia? Pregunto. Bueno, no está desligado porque estas son consecuencias. Entonces, si partimos de la base de que hay un acto reclamado específico, pues justamente lo que intenta la suspensión es suspender, como su nombre lo dice, detener esas consecuencias. Detener esas consecuencias en la Cámara, pero la pregunta es, en la Cámara de Diputados, ¿y usted considera que se hace extensiva su resolución a la Cámara de Senadores? Mira, en la resolución viene plasmado y como acaba de emitirse, pues ahí sí no podría yo extenderme en los comentarios. Es decir, lo que usted resolvió está plasmado en el documento que ya está pues conocido públicamente, pero no podría usted... Exactamente. O sea, ¿a quién le tocaría ¿a quién le tocaría interpretar? No. A lo que me refiero es no puedo hablar ya de ir en ese sentido, hablarlo en ese sentido, porque bueno, ahorita esa determinación pues pueden impugnarla las partes y para no dar como alguna dirección o algo, prefiero no hacerlo. Usted no interpreta ni dice si sí o si no. ¿Su suspensión definitiva para la Cámara de Diputados impactaría o no al Senado de la República? No, creo que en esa parte sí me reservo porque, te vuelvo a decir, la determinación no está firme. Todavía puede ser impugnada por las partes y no quiero incurrir ahí en alguna información que no deba dar. Jueza, María Eugenia Magaña López, dentro del texto que usted, lo que usted coloca en su resolución, ¿hay algún tipo de recomendación o de ordenamiento, o cuál es la palabra correcta, respecto a que en la fase del proceso legislativo que implicaría enviar a los congresos de los estados, usted llega a pronunciarse respecto a esa parte del proceso que todavía no llega? Porque aquí está la Cámara de Diputados, que ya aprobó lo que pueda pasar en la Cámara de Senadores, y si ahí se aprueba, entonces tendría que ir a las legislaturas. ¿Usted se pronuncia respecto a esa otra fase del proceso eventualmente por venir para una reforma constitucional? Me pronuncio sí sobre las consecuencias. Es lo que te podría comentar. ¿Y qué es lo que dice? Te repito, ya hay un tribunal colegiado que yo creo que él es una autoridad terminal, o sea, después de esa determinación ya no hay nada. Entonces creo que por ahí podrían ustedes retomar ese punto y justamente ese tribunal lo establece, ¿no? Establece por qué sus efectos pueden ampliarse, digámoslo así, un poco más, y lo hace en el caso concreto. Es un tribunal colegiado de Colima, del estado de Colima. ¿Y eso ya sucedió o va a suceder? Ya sucedió el día 3 de septiembre y se cita por ahí en la resolución. No recuerdo si 3 o 4, pero está citado en la resolución. Entonces quizás yo creo que sería conveniente platicar con ellos porque ellos ya son órgano terminal. Cuando dice terminales, que ya no hay nada más que esto, ya no llegaría a la Suprema Corte, hasta ahí quedaría lo que decida ese tribunal colegiado, ¿es la definitividad? Sí. Sí, porque es un órgano supremo. ¿Y eso ya ocurrió? Ya ocurrió en el estado de Colima. Dicho lo anterior, entonces, los efectos explicados ahí, que hay que revisarlos, publicados el 3 de septiembre, los efectos determinados por el tribunal colegiado ya están ahí y son obligatorios. Son obligatorios para como juzgadora, no porque no está en mi circuito. Sin embargo, sí son orientadores porque es un caso específico. Esto es algo, nosotros estamos tratando algo que no ha ocurrido. Esto es algo, ahora sí que digamos, nuevo. Entonces, pues evidentemente hay que tomar las posturas que van saliendo y surgiendo con motivo de los estudios que van haciendo los órganos jurisdiccionales. Y pues evidentemente los dos tribunales colegiados
que ya se pronunciaron al respecto, uno en el sentido de decir que este tipo de suspensión tiene la naturaleza de urgente y otro en decir que sus efectos pueden ampliarse hasta cierto momento, pues bueno, ya están, digamos, para nosotros ya están emitidos en una determinación de un tribunal superior. Pues jueza Marta Eugenia Magaña, déjeme preguntárselo así, ¿qué sigue de todo esto? ¿Qué sigue? Bueno, hay que continuar con el trámite normal de un juicio de amparo, con el trámite normal de una suspensión, esperar en mi caso que se pronuncie el Tribunal Superior por el impedimento para ver si puedo continuar con el asunto o de lo contrario pasárselo a algún otro juez o jueza federal. Entonces estamos pues en espera de ver las actuaciones de las partes y cómo se vaya dando esas actuaciones, pues va caminando el juicio. Este tema del impedimento que también nos mencionó la vez pasada, déjeme detener aquí. ¿Podría volver a explicarnos por qué está en curso este asunto del impedimento? Vimos ayer, por ejemplo, en la conferencia matutina del presidente que fue usted mostrada en fotografías con la ministra Norma Lucía Piña y que se dijo ahí pues algo que la involucra y que la expone públicamente de una cierta manera. Con esa materia prima, ¿usted cree que se va a resolver el tema del impedimento que estaría motivado por qué? No, para nada, Carmen. Fíjate que nosotras, las mujeres, siempre hemos sido víctimas de ataques mediáticos. Yo te pregunto qué fotos has visto tú ridiculizando al juez o a los magistrados varones que han sostenido este criterio que yo tengo. Uh-huh. Todos los ataques son hacia mí, son sexistas, son misóginos. Tengo fotos con la ministra porque es nuestra inspiración para muchas mujeres juezas. Imagínate, es nuestra primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no solo yo, o sea, muchas de mis compañeras titulares. Y también tengo fotos con la ministra que me acabas de comentar que hizo el artículo. Yasmín También tengo fotos con, sí, por supuesto, en algún evento que hemos coincidido. Para nosotros los ministros de la Corte pues son justamente esa autoridad de nuestro poder que es supremo, ¿no? Es a lo que nosotros quizás algún día quisiéramos aspirar. Entonces, también tengo fotos con el ministro Saldívar. Él fue el presidente que hizo mi toma de protesta. Y bueno, o sea, yo no ningún impedimento en todos tienen una, digamos, un puesto superior al mío y que es el máximo en la cadena del Poder Judicial. No de la carrera judicial, pero sí del Poder Judicial. Jueza, ¿usted tiene una postura personal y profesional respecto a la reforma al Poder Judicial en México, específica? Mira, sí, justamente de eso versa el impedimento. Yo he trabajado con mi equipo de colaboradores, con un equipo muy grande de juzgadores, en foros donde hemos hablado de los pros y de los contras de la reforma y qué es lo que de verdad se necesita para la reforma, qué es lo que deja fuera grupos vulnerables, mujeres. Ahorita estamos viendo, Carmen, una iniciativa fast track para aprobar una reforma a la Constitución, cuando hemos visto a mujeres recorrer el país para lograr apenas una modificación en un artículo para que se sancione la violencia vicaria, para que se sancione la violencia ácida, para que se sancione la violencia en digital. O sea, imagínate, tenemos otra mujer que anda también por la ciudad, por el país, intentando que se haga un registro de deudores de alimentos. Eso es lo que deberíamos hacer fast track. Tenemos ahí muchísimos grupos vulnerables que ni siquiera se voltean a ver en la reforma. Y el impedimento, para no quitar tu tiempo, es simplemente en ese sentido, en que yo he estado en foros, he escrito artículos y también estoy en el paro de labores que se inició, bueno, esa suspensión parcial que hacemos a manera de protesta. Entonces, esos son mis argumentos para plantear el impedimento y justamente lo pongo ahí para darle seguridad a las partes y para que sea un tribunal superior quien determine, porque conocemos que hay un principio que se llama de necesidad y eso nos obliga a los titulares a actuar en asuntos donde incluso pudiéramos tener algún interés porque nos afectara. Y yo te explicaba la vez pasada el caso del COVID.
en el COVID pues era necesario, muchos promovieron juicios para obtener sus vacunas para sus padres, para sus hijos. Entonces, ni modo que nosotros nos excusáramos todos los jueces del país, no habría quien resolviera. Justamente este caso puede ser de esa naturaleza, entonces yo estoy en espera en que mi Tribunal Superior resuelva al respecto y acataré la determinación que emita. Y lo que resuelve el Tribunal Superior, bueno, pues implicaría eventualmente que le retiren el caso a usted para asignarlo a otro juez o jueza. Exactamente, se turnaría a otro titular y ya ese titular tendría que definir si plantea o no impedimento, si conoce el asunto. ¿Quién promovió esta revisión de su caso para revisar impedimento o no? ¿Quién la promueve? Yo misma, o sea, en el acuerdo, usted mismo antes de admitirlo, yo formulo ese impedimento, explico las razones que ya te comenté, que he realizado artículos, que he estado en foros, que he estado afuera de mi órgano jurisdiccional haciendo protesta, y justamente por ahí, de donde tomaron esas fotos son los videos donde yo salgo y explico. Entonces, bueno, aquí te lo vuelvo a repetir, es una campaña mediática de violencia de género, ¿no? Completamente visible. Bueno, campaña fue en Palacio Nacional directamente. Sí, o sea, esto así sucede tratándose de mujeres. Somos un Estado que ha sido sancionado por diversas sentencias de la Corte Interamericana por violencia de género y creo que no hemos entendido. Déjeme presentar un fragmento de lo que el presidente de la República dijo hace un momento y escucho lo que tenga que decir al respecto, porque el presidente se está pronunciando al respecto de estas resoluciones judiciales. Está él tomando una postura como ejecutivo respecto a lo que se está haciendo en lo judicial. Así lo dijo esta mañana. Jueza. Acaba de hacer una juez de que sin fundamento legal ordena que se detenga el proceso legislativo. O sea, hace falta más información. Lo mismo, ¿qué van a saber los muchachos? Porque todo el mundo calla. Va, con todo respeto, un ministro o un exministro a una entrevista con la señora Uréstegui, Azucena, o con Joaquín López Dóriga, y no se atreven a preguntarle, oiga, ministra, ministro, exministro, ¿es cierto que usted tiene una pensión vitalicia de 250,000 pesos y que nada más trabajó 7 meses? Bueno, esto es lo que dijo esta mañana, que ya derivó en la cuestión que acabamos de escuchar también del presidente, pero respecto a lo que pues la alude, porque pues es una jueza y yo digo que no hay otra jueza que no sea usted, salvo que haya una sorpresa que no hemos podido identificar, pero bueno, el presidente se refiere a lo que se está resolviendo judicialmente y dice, sin fundamento legal, una jueza ordena que se detenga el proceso legislativo y yo creo que es usted, jueza. Pues mire, yo creo, Carmen, que los temas de litigio pues justamente se debaten en los juzgados, ¿no? Es ahí donde podemos impugnar y donde podemos nosotros evidenciar que el juez o la jueza no se sujetó a un fundamento legal o que lo está haciendo en forma incorrecta. Y bueno, creo que el litigio se hace y se debe de hacer en los juzgados, porque si no, politizamos, confundimos, y justamente por eso que estamos aquí en esta conversación. Pues yo le aprecio que esté aquí para explicar lo que a usted corresponde en su materia, y por cierto, leyendo pues el documento que se ha dado a conocer en las últimas horas, entiendo que no cuenta con los informes previos de las autoridades responsables, es decir, del presidente,
de los Estados Unidos mexicanos por conducto de gobernación, de la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Qué es lo que tendría que haber ocurrido y no ha ocurrido respecto a el proceso judicial que se está llevando a cabo en su caso, en el caso que usted lleva? Bueno, del proceso sí no puedo como que ya emitir mayor pronunciamiento para justamente no comprometer determinaciones o manifestaciones. Pero no estamos haciendo otra cosa que no sea lo que se hace en cualquier juicio de amparo, en cualquier suspensión. Entonces, las reglas son muy claras, están establecidas y, bueno, los fundamentos, que son las normas en que alguien se basa para emitir una determinación, están en la propia resolución, Carmen, y además de eso está la motivación, el por qué con esas normas nos lleva a considerar eso. Y no solo eso, sino además están los criterios de estos tribunales colegiados que son superiores al nivel de un juzgador, donde ya se tuvieron esas posturas en un caso sumamente similar.